pasada estábamos viendo lo que era péndulo compuesto, ¿cierto? Estamos aquí en péndulo compuesto, ¿cierto? Y hicimos, bueno, la gráfica donde están los momentos de inercia que se están utilizando y hicimos un ejemplo, ¿no? Y les había dejado este ejemplo para que lo fuesen copiando, muchachos, mientras iniciábamos la clase, mientras todos se conectaban. Entonces vamos a iniciar a resolverlo de una vez, ¿listo? Es del mismo tema de la clase pasada, de péndulo compuesto. Entonces, vamos a recordar ahí las formulitas y vamos a ir trabajándolo, ¿no? Entonces nos dice, una campana grande de 34 kilogramos, entonces podemos ir anotando aquí como la masa de la campana, es de 34 kilogramos, cuelga de una viga de madera. ¿Sí? Sería aquí, bueno, aquí está la campana y está la viga de madera. De modo que puede oscilar sin fricción, con fricción despreciable. ¿Sí? Su centro de masa está a 0.6 metros debajo del pivote. Entonces, recuerden, el centro de masa sería de 0.6 metros. Y su momento de inercia con respecto a un eje en el pivote es de 18 kilogramos por metro cuadrado. Entonces nos dan la inercia, que es de 18 kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Todos estos datos que acabamos de anotar son para la campana. Listo. El badajo. El badajo es lo que está por dentro de la campana, que sería esta barra de esta barra y esta esfera. ¿Listo? Entonces nos dice, el badajo es una varilla delgada de longitud L y masa M, en cuyo extremo libre hay una masa esférica de masa M y radio L cuartos. ¿Listo? Entonces podemos colocar aquí masa de la barra, es M mayúscula, la longitud es L, ¿cierto? L es la longitud. Y para la esfera que está en el extremo, entonces también tendríamos que la masa de la esfera es M y su radio es L cuartos, ¿no? Listo. Y no está rotando, ¿no? Eso es importante, decir que la esfera no está rotando. Ahorita vamos a ver en qué altera el ejercicio el hecho de que no esté rodando, ¿no? Estos son los datos del badajo. Pues nos dice, el otro extremo de la varilla está sujeto al interior de la campana, de modo que puede oscilar libremente sobre el mismo eje de la campana. ¿Listo? Quiere decir que la campana, que es este cascarón, y el badajo van a oscilar. ¿Ya? Entonces nos dice, ¿qué longitud L? L sería la longitud de la campana. Debe tener la varilla, perdón, del badajo, debe tener la varilla para que la campana suene en silencio. ¿Sí? Es decir, para que el periodo de oscilación de la campana sea igual al del badajo. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras nos piden calcular la longitud de la barra, ¿sí? La longitud de la barra, de tal manera que ambos, tanto la campana, que es el cascarón este de acá, como el badajo, tengan el mismo periodo. ¿Sí? Es decir, si ambos tienen el mismo periodo, quiere decir que cuando la campana se mueve a la izquierda, el badajo también se mueve a la izquierda. ¿Sí? Cuando la campana va a la derecha, el badajo va a la derecha. En pocas palabras, el badajo nunca va a golpear a la campana. Y si nunca golpea la campana, pues no va a, digamos, no va a resonar la campana, ¿cierto? Entonces oscilaría en silencio, como dice ahí el ejercicio, ¿no es cierto? O suena en silencio. Es decir, va a oscilar, pero no, nunca va a golpear el badajo a la campana. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos piden, calcular esta longitud para que el periodo del badajo sea igual al periodo de la campana. ¿Vale? Bueno, ambos en este caso son péndulos compuestos, ¿sí? Tanto la campana como el badajo son péndulos compuestos. Simplemente que la campana es un cuerpo ya definido, donde nos están dando su centro de masa y su inercia, mientras que el badajo pues no es un cuerpo definido porque está compuesto por la barra y la esfera, que debemos trabajarlos de forma independiente. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ambos cuerpos, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar el ejercicio? Digamos, vamos a escribir aquí como el análisis del ejercicio, ¿perdón? Pues ya lo hicimos. Para que no resuene la campana, entonces el periodo de la campana debe ser igual al periodo del badajo.
Ese digamos que sería el análisis del ejercicio. Los dos periodos deben ser iguales. Y de esa igualación de periodos debo despejar la longitud de la barra. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cada uno de los periodos por aparte. Primero vamos a iniciar con el periodo de la campana. El periodo de la campana. Pues como es un péndulo compuesto, me voy a regresar por aquí. Aquí tenemos la fórmula del periodo del péndulo compuesto. Me la voy a llevar para allá para que ustedes la tengan a la mano, ¿no? Y pues para que vean que no estamos sacando fórmulas por ahí de la nada. Pues aquí tenemos la fórmula del periodo del péndulo compuesto. Bueno. Entonces, para la campana, esos datos los tenemos ya dados de forma numérica, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a ir sustituyendo. Entonces nos queda 2pi raíz cuadrada de. La inercia que nos la da el ejercicio para la campana es de 18 kilogramos por metro cuadrado sobre la masa, que sería la masa de la campana, 34 kilogramos, por la gravedad, por el centro de masas, que es 0.6. ¿Listo? Calculamos cuánto nos da el periodo para la campana, muchachos. Los que tienen ahí calculadora a la mano, me van diciendo cuánto les da. $1.88. 1.88 segundos. Listo. Perfecto. Ya tenemos el periodo de la campana solita, ¿no? Recuerden que la campana es solamente el cascarón externo. Listo. Entonces ya tenemos este de aquí. Ahora vamos a calcular el periodo del badajo. El periodo del badajo. Este periodo del badajo nos debe quedar en términos de ¿quién? En términos de L, ¿cierto? Porque L es la distancia que vamos a calcular. Entonces nos debe quedar en términos de L, de tal manera que cuando yo lo iguale a este periodo pueda despejar L. ¿Listo? Entonces, recuerden, para el periodo del badajo es solamente esta partecita en azul, que es una barra y una esfera en el extremo. ¿Listo? Entonces, primero vamos a calcular los centros de masa. Centros de masa. Recuerden que los centros de masa los medimos respecto al pivote, ¿no? El pivote estaría aquí. Este sería el pivote. El pivote o pivot, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar. Entonces, primero calculemos los centros de masa de ambos cuerpos, ¿no? Recuerden que el badajo está conformado por una barra y por la esfera. ¿Listo? Entonces, para la barra, ¿cuál sería el centro de masas o la distancia al centro de masas? Medida desde el pivote. L medio, ¿cierto? Bueno, esa no tiene pierde. L medio. Y para la esfera, ¿cuál sería? Centro de masas de la esfera. L medios, L más L cuarto. L más L cuartos, ¿cierto? Recuerden que el radio de la esfera es L cuartos, ¿cierto? Entonces, el centro de masas de la esfera quedaría acá en este punto, y pues la distancia del pivote sería L más el radio, y el radio es L cuartos. Entonces nos quedaría fácilmente L más L cuartos, eso nos daría 5 cuartos de L, ¿cierto? 5 cuartos de L. Listo, ya tenemos los centros de masa. El centro de masas total, ¿cómo nos quedaría? Recuerden, esto es M1 por D1 más M2 por D2 sobre M1 más M2, ¿no? Entonces nos quedaría M1, masa de la barra, M mayúscula, por su centro de masas, L medios, más M2, masa de la esfera, también es M mayúscula, por centro de masas, 5 cuartos de L, sobre la suma de las masas, pues M más M nos daría 2M. ¿Listo? Ahí nos damos cuenta que puedo fácilmente cancelar M, ¿no? Las de arriba con la de abajo, por factor común, y me dicen cuánto dio E, cuánto dio la distancia al centro de masas total. Vamos hallándola y me dicen.
7 octavos de L, profe. 7 octavos de L. 7 octavos de L. Listo, entonces ya tenemos el centro de masas total. Recuerden que como es un péndulo compuesto el badajo, vamos a usar esta misma fórmula, ¿cierto? Y por tanto necesito conocer el centro de masas total y la inercia. ¿Sí? Para la campana no, porque esos datos me los daban numéricos. Profe, Listo, ya tenemos. no es Dígame. 7 cuartos, es 7 cuartos de L. 7 cuartos. Porque da A 14 ver, L. entre 2, ya 7. 7 octavos, ¿no? 7 octavos. 7 octavos. Y recuerden que aquí hay un 2, mire, este 2 Sí, no son se lo puede 7 comer. octavos. Porque el compañero le falta dividir entre 2. Sí, Ok. este 2 no se lo puede comer. La M se cancela, pero el 2 queda ahí. Listo. Ahora vamos a calcular las inercias. Inercias. ¿Listo? Pues primero para la barra. Pero recuerden, la inercia la calculamos con el teorema de ejes paralelos. Inercia en el centro de masas más md cuadrado, ¿no? Entonces, la inercia en el centro de masa, recuerden que esa inercia se busca en la tabla. Entonces, vamos a regresarnos a la tablita y vamos a buscar aquí una barra que tenga su pivote o que tenga el eje de rotación en el centro, ¿no? Que es la que nos da la fórmula. La fórmula nos da la del centro. ¿Cuál sería? Un doceavo de M por L, profe. M por L cuadrado. Esta de aquí, ¿cierto? Voy a agrandarla. Aquí está la barra que tiene su eje de rotación en el centro, que es la que se usa en la fórmula. Es un doceavo de m al cuadrado, ¿no? Se nos queda un doceavo de m al cuadrado más, bueno, la más aquí es m mayúsculo, ¿no? Vamos a reemplazarla por m mayúsculo. Más m por la distancia al centro de masas, que en este caso es L medio, ¿no? L medio es el cuadrado. Listo, ¿cuánto nos dio la inercia 1? ¿Cuánto dio? Un doceavo más un cuarto. ¿Un tercio? Sí, un tercio. Un tercio. Entonces aquí nos dio un tercio de ml al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que todo nos debe quedar en términos de L para poderlo despejar al final, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la inercia de la barra. ¿Sí? Ahora la Profe, inercia de la esfera. Dígame. ¿puede poner la tabla de las inercias para tomar el screenshot? Esa se la dejé en el Moodle, ¿no? Ah, sí, bueno, ya voy a buscarla. Sí, bueno, ahí la pongo también el screenshot, pero búsquela ya en el Moodle está. Algunos no han entrado a Moodle ni a mirar si quieres. A ver qué es lo que hay por allá. Listo. Vamos con la esfera. Entonces lo mismo. La inercia de la esfera, vamos a llamarla inercia 2, va a ser inercia en el centro de masas más md cuadrado, ¿no? Entonces, buscamos nuevamente en la tabla la inercia de una esfera que tenga su eje de rotación en el centro. ¿Sí? Es una esfera sólida, ¿vale? Entonces vamos a buscarla. Estamos acá. Por aquí está, ¿no? Vean, las esferas. Pero esta sería una esfera delgada, pero no es una esfera delgada, es una esfera sólida. 2/5 de mr al cuadrado, ¿no? Ahí tiene su eje de rotación en el centro, que es la que nos pide la fórmula. 2/5 de mr al cuadrado. ¿Cuánto vale R? R vale L cuartos, entonces nos queda L cuartos al cuadrado, ¿no? Listo. Más M, nuevamente por el radio al cuadrado.
¿cuánto nos da esa inercia? Calculémosla. ¿7 quintos? No creo. Porque si yo no tengo calculadora. Calculenla, me van diciendo. A mí me dio 7/80. 7/80. No me lo olviden los cuadrados, ¿no? A ver, esta calculadora que me pagaron aquí. Entonces tendríamos A mí me 2 dio 7/80. Tenemos 2 quintos por... Aquí sería un 16avo. Más... un 16avo, ¿no? Eso dio 7/80. 7/80 de ml al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la inercia 2. La inercia total, sumamos las dos inercias que obtuvimos, ¿no? Entonces, esta de acá y esta de aquí. Le sumamos. Inercia total sería inercia 1 más inercia 2, y 7/80 más un tercio, ¿no? De ml al cuadrado. ¿Cuánto nos dio? 101 sobre 240, profe. 101 sobre 240. Listo. ml al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos la inercia total. Entonces, ya prácticamente está listo el ejercicio en la parte física. Lo que nos queda es matemática, ¿no? Entonces ya tenemos ese, lo necesario para calcular el periodo del badajo. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir aquí. Por tanto. Entonces, el periodo del badajo va a ser igual. Periodo del badajo. La misma fórmula, ¿no? 2pi raíz cuadrada de. Entonces, reemplazamos, ¿no? Inercia. Entonces tendríamos, bueno, inercia nos dio 101 sobre 240, ¿no? ml al cuadrado. Sobre la masa es la masa total del badajo, que sería m más m, ¿no? 2m. Por la gravedad, bueno, la gravedad la podemos dejar indicada y la reemplazamos al final. Por la distancia al centro de masa total, que es 7/8 de L, ¿no? Listo. Vamos a cancelar lo que podamos cancelar. Por ejemplo, podemos cancelar la masa. Y podemos cancelar una L, ¿no? El cuadrado de acá se va con esta de aquí. ¿Listo? Copiamos hasta acá, muchachos. Y me van a despejar a L. La L que quedó aquí. Es la única que queda. Recuerden que como los periodos son iguales, esto debe ser igual a 1.88 segundos. ¿Listo? Copiamos hasta acá, muchachos, y van a despejar L, la L que quedó acá. ¿Listo? Háganle ver. A ver cómo queda. Me dicen cuánto les da esta L. Traten de hacerlo a mano, ¿no? No hay en la calculadora. O háganlo con calculadora, pero también háganlo a mano. ¿Cómo nos quedó? A ver, muchachos. Vamos a despejar L, ¿no? Lo voy a hacer aquí pasito a pasito de forma rápida. Entonces, este 2pi lo voy a pasar aquí a dividir. Y voy a elevar al cuadrado para quitar la raíz. ¿Listo? Eso nos va a quedar 1.88 sobre 2pi al cuadrado. Igual. Adentro nos va a quedar. Entonces, 101 por 8 nos daría 808 L sobre
Abajo nos daría 7 por 240. A ver, eso nos da 7 por 0, 0. 7 por 4, 28 van 2. 7 por 2, 14. Y 2, 4. 1480. Ah, y eso por 2, ¿no? Y eso por 2 nos daría 2960. G. No se lo olvide. Y despejamos L. Entonces esto pasa a multiplicar, otro a dividir. Me corrigen si de pronto me equivoco, muchachos. Me queda 2960. No, profe, son 3360. 3360. Ah, sí. Sí. 3360. Listo. Entonces nos queda 3360 por 1.88 sobre 2pi todo al cuadrado. Dividido entre 808, ¿cierto? Igual a L. ¿Cuánto dio L? Ay, por G, ¿no? Por G. Falta por G. A mí me da 1,91. Por G. ¿1.91? ¿Quién da menos? A mí me da 3.65. 3,65. 3.65, profe. ¿Sí? Rectifiquen, muchachos. A mí igual me da 3.65. Sí, como que no les creo mucho. Debe haber algo más pequeñito. De pronto despejamos. 0.37. 0.37. Puede ser. A ver, rectifiquen, muchachos. A ver, sería que 3.64, 3.65. sería que despejamos algo mal. A ver. ¿Alguien lo hizo con calculadora aquí desde acá? Ya le digo, profe. Espera, no. Sí. Ahí da es 100. Voy a esperar. No, esperen, me equivoqué. 360. Ahí da 0.98. 0.98, ese me suena más. No, pero en el de arriba, profe. Sí, a mí también, profe. El de arriba a mí también me da 0.98. ¿Cuál? Ajá, Perdón. 0.984, sí. ¿Dónde? Ahí donde dice, por tanto, periodo del de abajo igual a 2pi raíz de 101 sobre 240, da es 0.98. No da 1.88. Da 0,98 L. 1.88 Aquí. es el periodo de la campana. Es que hay que igualarlo a 1.88. Aquí no les puede dar un valor numérico porque aquí sobra una L. Ajá. No, ahí está bien. De pronto, a ver, 101, 8, está bien.
Pues creo que sí da 3,60 y algo. Me parece un valor muy grande. Profe, lo que queda entre la raíz no da 101 sobre 420. ¿Y el 8? Este 8. Este 8 pasa arriba. Sí, ahí hice la multiplicación toda. A ver. Es que yo no tengo calculadora aquí, me queda muy difícil. La calculadora no me funciona muy bien. Profe, y ese 240 Profe, va ahí abajo, no debería yo haber mal creo algo. que es el 12M, profesor, es el 12M. Porque usted contó la masa del badajo con la campana, 12M, ¿no? No, Profe, es sí da, 2M. profe, sí da 101 sobre 420. No 808 sobre 3360. Bueno, es 808, eso es igual a 101,420, ¿sí? Bueno, aunque eso no cambia nada. 101,420. Ajá. Eso no cambia nada, profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo. 101,420. Ajá. Yo lo hice en Simulab y me dio 0.54 el valor de L. Bueno, vamos a revisar aquí. De pronto fue que en alguna operación me embarramos. ¿Listo? Bueno. ¿Cuánto le dio? ¿0 qué? Que debe dar un poquito como un 0,90 y algo. Diría yo, ¿no? Porque este ejercicio igual no es un ejercicio de libro. Ahora, vamos a volver a reemplazar si de pronto cometimos algún error. ¿Listo? Profe, es que ese 101 sobre 240 no debería quedar arriba solo como una fracción. Es lo mismo. Eso no pasa nada. Sobre. Entonces, la masa total es la masa del badajo, que sería la barra más la esfera, sería 2M. 2M. Por la gravedad, por el centro de masas, que es 7 octavos. ¿Listo? Es lo mismo, ¿no? Igual. Con chip solve, ¿alguien lo hizo con chip solve? ¿Cuánto da? ¿Nadie lo hizo con chip solve? Ingenieros, ¿qué pasa? Que son especialistas del chip solve. Sobre. Entonces aquí cancelamos este. Nos quedaría, y se canceló 2 por más de 8. Vamos a ver. Es igual. 364. ¿Cuánto da? 374. A mí me sigue dando igual 364. 3.65. 3,65. Listo. Ese es el resultado. Terminamos de copiar, muchachos. Y bueno, con eso terminamos por este ejercicio. ¿Listo? Igual creo que el despeje había quedado bien y daba eso mismo, ¿no? 3,64. Entonces terminamos de copiar. Me dicen cuando terminen y continuamos con el siguiente temita, muchachos. Ya este tema hemos hecho 2 ejercicios. Ya les quedaría los del taller para que ustedes los trabajen, ¿no? Si lo desean hacer. Quedan los otros 20 para hacer. Ahí tienen trabajito, unos 20 ejercicios más para que hagan.
Ah, ya sé por qué era. Ya sé por qué era, muchachos. Bueno, una conclusión importante aquí, muchachos. En el caso del badajo nos dice que la esfera, ¿cierto? No está rotando. ¿Listo? Bueno, ¿en qué cambia esto de que la esfera esté o no esté rotando? ¿Sí? Quiere decir que esta esfera de aquí pues no está dando vueltica, no está girando. ¿Listo? Cuando la esfera no está girando, la inercia en el centro es cero. Quiere decir que esta de aquí debía darnos cero. ¿Sí? Nosotros la hicimos como si sí estuviera girando. Vamos a tomarla que en el caso de nosotros sí está girando. ¿Sí? Está rotando. Pero en dado caso, o sea, cuando no está rotando, que es como el ejercicio, esta inercia de aquí debía darnos cero. O sea, este término de aquí era cero y lo único que nos quedaba era este término de acá. ¿Sí? Por lo tanto, este término de acá con este término de acá era la inercia total. ¿Vale? Por eso nos dio diferente el resultado que más o menos me acuerdo que daba en este ejercicio, porque este ejercicio lo puse yo en algún parcial y no daba este resultado. ¿Cierto? Entonces, importante, muchachos, cuando la esfera está rotando, ¿cierto? Voy a tachar aquí el no para ajustarlo a lo que nosotros hicimos. Cuando la esfera está rotando, lo trabajamos normal, ¿sí? Así como nosotros la trabajamos. Cuando dice que no está rotando, la inercia en el centro es cero. ¿Sí? Entonces, la inercia en el centro es cero y solamente la inercia que nos daría sería esta, más esta, esa nos daría la inercia total y es la que sustituimos acá. ¿Listo? ¿Me va a entender, muchachos? ¿Y eso solamente en el caso de esferas? ¿O es una En el ley caso, más? en el caso de las esferas, o no, por lo general la esfera la que está rotando así, porque recuerden que la esfera no simplemente se balancea, ¿sí? Sino que esta esfera puede girar sobre su propio eje. ¿Vale? Esa queda de tarea para hacerlo por el otro cuando está rotando. Entonces sí, lo pueden hacer cuando no está rotando, que sería de hecho más fácil porque esta inercia, la inercia en el centro sería cero, ¿cierto? Y solamente sería este pedacito, y ahí sí les debe dar como 0.9, si no estoy mal. 0.8, 0.9, queda más pequeñito, ¿vale? Entonces lo pueden anotar ahí como una anotación. Cuando la esfera no está rotando, la inercia en el centro de masas es igual a cero. ¿Listo? Entonces para que tengan ahí eso muy presente. Terminamos de copiar ahí, muchachos, y ya continuamos. Profe, una pregunta, pero ese rotando no tendría que dar lo mismo, ¿no? Porque estamos hallando SL, una distancia. No, pero es que estamos calculando el periodo a partir de la inercia. Entonces, si ella está rotando, la inercia de rotación es diferente, porque ella, además de estarse balanceando, está rotando. Eso cambia el periodo. ¿Sí? Si cambia el periodo, ¿sí? Si cambia el periodo, fue porque cambió la inercia. Si la inercia cambia el periodo, entonces aquí dentro de la fórmula nos va a dar otra inercia. Va a cambiar el valor de L, obviamente. ¿Sí? Porque si esta inercia es cero, la inercia del centro de masas es cero, solamente me queda esta como inercia, esta de aquí. Esta más esta me va a dar un valor diferente acá. Entonces cuando yo despeje me va a dar otro valor de L.
¿Listo, muchachos? ¿Terminamos ahí? Listo, profe. Bueno, entonces el resto de ejercicios los pueden ir trabajando ya en el taller. Ahí hay bastantico, hay como unos 15 para que vayan trabajando, ¿no? No les olvide que el cuestionario está abierto. ¿Hasta cuándo lo dejé abierto, muchachos, el cuestionario? ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo, profe. Sí, señor. Pero no lo olvide, porque Sí, señor. la última vez que revisé lo habían presentado apenas unos 4, 8 apenas. Entonces no se le olvide presentarlo, ¿no? Hasta el domingo está abierto. Bueno, vamos a mirar lo que es péndulo de torsión y hacemos un ejemplo. Y con eso terminaríamos por el día de hoy. ¿No? Entonces, para el péndulo de torsión vamos a considerar un alambre, que también pues, puede ser una cuerda, un alambre, cuerda o incluso una barra. Atado en su extremo a un cuerpo rígido. Entonces vamos a hacer el dibujito, está viendo atrás el dibujito, poner acá como una viga, ¿cierto? Que sería como el techo. Y ahí es donde vamos a colgar el alambre o la barra o incluso puede ser un resorte también. Esta sería la cuerda, alambre o barra. ¿Listo? Y en su extremo libre, que sería el extremo de abajo, vamos a colgar un cuerpo rígido. Entonces vamos a dibujar un cuerpo rígido cualquiera, puede ser algo así. Ah, no se me quedó, se cerró el círculo. Ah, no me dejó ahora. ¿Listo? Ese sería el cuerpo rígido. Recuerden que ese cuerpo rígido pues, puede ser un cilindro, una esfera, un disco, ¿cierto? Cualquiera de los que ya hemos trabajado. No, es que ese es el cuerpo rígido. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, tenemos un cuerpo rígido que está atado a una barra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es torcerlo. En este caso no lo vamos a desplazar para balancearlo, sino que lo vamos a torcer. ¿Sí? Entonces, se le va a producir un momento de torsión. Por aquí creo que tengo un videito. Va a ser algo así. ¿Sí? Lo vamos a torcer hacia un lado, de tal manera que cuando lo soltemos, pues va a quedar oscilando de esa manera. Ahí lo podemos ver. Pero lo que se le va a producir en este caso es una torsión. No se va a desplazar para que oscile debido a su peso, sino que se va a torcer para que oscile debido al momento de torsión que se le aplica al alambre o a la cuerda o a la barra. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro péndulo de torsión. Entonces le producimos una torsión. Esa torsión o ese momento de torsión va a depender del ángulo que nosotros lo coloquemos a rotar. Pues va a ser igual a 1 menos K por teta. ¿Sí? Donde K la denominamos constante de torsión. Es diferente a la constante elástica. Constante de torsión. La constante de torsión pues depende del material, ¿no? Que obviamente no va a depender de qué tanto lo rotemos, sino del material. Lo que va a depender de qué tanto lo rotemos es todo el momento de torsión. Entonces, si yo lo pongo a rotar un ángulo muy grande, pues va a tener un momento de torsión más grande. ¿Listo? Entonces nosotros lo torcemos y él comienza a oscilar, ¿verdad? Como lo vimos en la animación. En eso consiste el péndulo de torsión. Vemos que es un poco más sencillo que el péndulo compuesto. Vamos a colocarle las condiciones. Este ya no es tan complicado. Condiciones. Entonces, primero, recuerden, es un sistema conservativo. Por lo tanto, no hay fricción con la superficie, ¿no? Ni con el aire. Sistema conservativo. Segundo, ángulo pequeño. Recuerden la aproximación de ángulos pequeños. Si el ángulo es pequeño, puedo aproximar el seno de teta a teta y el coseno de teta a 1, siempre que trabajemos en
radianes, ¿no? En radianes. Esas serían las dos condiciones. Por último, pues bueno, obviamente la barra no se va a poder deformar. La barra no se deforma, o el alambre, ¿no? Si nosotros lo torcemos más allá de su régimen elástico, pues esa barra no va a regresar a su estado original y pues no va a poder oscilar como lo pudimos observar. Entonces, importante tener esas condiciones. Pero recuerden que esas condiciones son las condiciones que se necesitan para que el sistema oscile con un movimiento periódico, ¿no? De no tener en cuenta esas condiciones, pues el sistema no sería periódico como tal. ¿Listo? Ahora vamos a analizarlo en forma matemática. ¿Listo? En forma matemática vamos a aplicar la segunda ley de Newton, rotacional en este caso, al sistema, para ver cómo nos queda. ¿Listo? Entonces, analizando matemáticamente, vamos repitiendo el procedimiento que ya hemos hecho como 3 veces. Entonces, sumatoria de torques igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Listo? El torque que hay en el sistema es el único torque que se produce cuando nosotros torcemos el alambre. Entonces sería igual a menos K, que es la constante de torsión, por teta. Igual a la inercia por la aceleración angular, que recuerden es derivada segunda de teta, respecto del tiempo 2 veces. Recuerden que esa aceleración angular es la derivada segunda de la posición angular. ¿No? Y sencillito, vamos a igualar la ecuación a 0, la inercia pasa a dividir, entonces nos quedaría menos constante de torsión sobre la inercia por teta igual a la derivada segunda de teta respecto de t 2 veces. Ahora el término que está negativo lo pasamos al otro lado positivo, nos queda derivada segunda de teta de t 2 veces más constante de torsión sobre la inercia por teta igual a 0. Esa ecuación ya la conocemos, ya la hemos visto muchas veces en este curso. Esta es la ecuación de ¿quién? ¿Qué ecuación es esa? Una ecuación diferencial por el movimiento armónico simple. Del movimiento armónico simple, ¿cierto? Ya sabemos qué podemos obtener de esa ecuación. ¿Qué obtenemos de la ecuación del movimiento armónico simple? Obtenemos la Frecuencia angular. frecuencia angular, ¿cierto? Recuerden, la frecuencia angular en este caso es el término que está acompañando a la variable independiente, en este caso, a la variable dependiente, perdón, en este caso a teta, ¿no? Entonces, la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante de torsión sobre la inercia. De manera que, bueno, al despejarla nos queda que es raíz cuadrada de la constante de torsión sobre la inercia. Como nosotros ya hemos calculado inercias, pues en este caso de los péndulos de torsión, pues va a ser más sencillo, ¿no? Ya sabemos calcular la inercia de diferentes cuerpos, simplemente es calcular la inercia y sustituir acá. De igual manera obtenemos frecuencia y periodo. Pues vamos copiando hasta acá, vamos calculando lo que es la frecuencia y el periodo. Y vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de electro. Vamos a hacer este. Entonces vamos copiando hasta ahí, vamos obteniendo las ecuaciones y copiamos este enunciado de una vez. Vámonos pues, a ver cómo nos va.
Bueno, ¿cómo quedó la frecuencia y el periodo? Fórmulas. La frecuencia 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de k sobre i. Se nos queda 1 sobre raíz cuadrada de constante de torsión sobre i, ¿no? Y el periodo, el inverso. Entonces nos quedaría 2pi sobre omega. Invertimos, ¿no? Entonces nos queda 2pi raíz de i sobre k. Bueno, vamos copiando el ejemplo. Me dicen cuando ya los tengan listos para iniciar a resolverlo. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listos todos? Bueno, lo voy a copiar en la otra página para que Espero, podamos profe, un momento. resolverlo. Ahí está, pueden ir copiándolo igual lo que les haga falta. Bueno, entonces dice el ejercicio. Un péndulo de torsión, ya sabemos que el péndulo de torsión está conformado aquí por este alambre, al cual lo van a torcer, y pues esto va a quedar como balanceándose de lado a lado, ¿no? Entonces, un péndulo de torsión consiste en una barra metálica de longitud 70 centímetros. Sería esta barra de aquí. ¿Listo? Y masa 6 kilogramos. Voy a anotar los datos. Masa de la barra, 0.7 metros. Perdón, longitud de la barra. Es eso. Longitud de la barra. Y masa de la barra, 6 kilogramos. Listo. Que está sujeta en su punto centro. ¿Sí? Entonces, como está sujeta aquí en el centro, ese es el pivote, ¿no? Recuerden que el pivote es donde se dará el punto de contacto entre la barra vertical y el cuerpo rígido. Ahí tendríamos el pivote. ¿Listo? Bueno. Que está sujeta en su punto centro por un alambre con constante de torsión K igual a 250 Newton por metro. Entonces, la constante de torsión K, 250 Newton por metro. Recordar que es diferente a la constante elástica. La constante elástica tiene unidades de Newton sobre metro, ¿no? Este es Newton por metro porque es un momento de torsión. A los lados de esta barra se ubican dos discos de masa M1 y M2. Entonces, este vendría siendo M1 y este vendría siendo M2. ¿Cierto? ¿Cómo sé que son M1 y M2? Por las masas, ¿no? M1 es de 4, M1 es de 2, M2 es de 4. ¿Sí? Vamos a anotar aquí, M1 es de 2 kilogramos, M2 es de 4 kilogramos. Con radios de 15 y 25. Entonces aquí 0,15 metros
y 0,25 metros. Listo. ¿Cómo lo muestra la figura? Entonces ahí tenemos nuestra figura, ¿vale? Calcula el periodo de este péndulo. Entonces nos piden calcular el periodo. Bueno. A pegar la fórmula del periodo. Vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que vamos a usar para calcular el periodo de este péndulo. ¿Vale? Entonces, para calcular el periodo, necesito la constante de torsión, que ya la tengo, la dan aquí, y necesito hallar la inercia de este péndulo. Entonces, vamos a calcular la inercia de ese sistema. ¿Listo? Primero, centros de masa. Centros de masa. Son 3 cuerpos, ¿no? Entonces, primero, centro de masa para la barra. Recuerden que siempre los medimos desde el pivote, ¿no? ¿Cuánto valdría el centro de masas de la barra o la distancia del centro de masas de la barra medida del pivote? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría la distancia del centro de masas de la barra medida desde el pivote? L cuarto dice ahí, profe. ¿Dónde queda el pivote? En el centro. En el centro. Entonces, ¿cuál es la distancia del centro de masas de la barra al pivote? 0, profe. 0. ¿Cierto? 0. Listo. Para el disco 1, el de la izquierda. Distancia al centro de masas. L cuartos. L cuartos. Bien. Y para el disco 2. L medio, profe. L medios. Listo. Muy bien. Vamos a calcular, bueno, esos valores los podemos calcular al final. Vayamos sustituyendo. Ya tenemos los centros de masa. Centro de masas total. El centro de masas total va a ser M1 por D1 más M2 por D2 más M3 por D3 sobre M1 más M2 por M3 más M3. Pero nos queda M1, la masa del disco, 6 kilogramos. Nos queda 6 kilogramos por la distancia del centro de masas que nos dio 0, ¿no? Más. Masa del disco 1, 2 kilogramos. Por su distancia al centro de masas, L cuartos. Recuerden que L vale 0.7, entonces vamos a ir sustituyendo ahí. 0.7 sobre 4. Más. Masa del disco 2, 4 kilogramos. Por L medios. 0.7 sobre 2. Sobre la suma de las masas. 6 más 2 más 4. Unidades de kilogramos se cancelan. Nos queda todo en metros. Calculemos ese centro de masas, a ver cuánto dio. 0.15 metros, profe. 0,15. 0,15 metros. Listo. Bueno, ese centro de masas total no era necesario calcularlo, pero bueno, lo calculé ahí para que lo tuviéramos. ¿Listo? Ahora sí, teniendo los centros de masa, vamos a calcular las inercias. Recuerden que aquí solamente necesito calcular las inercias, ¿no? No el centro de masa. ¿No? Entonces, primero, inercia para la barra. Entonces, la inercia 1 sería masa 1. Bueno, inercia en el centro de masas 1. Más M1 por D1 al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que D1, que es la distancia al centro de masas de la barra, nos dio 0. Por lo tanto, esta nos dio 0. Y la inercia 1 pues nos daría un 12avo. Ya no la sabemos, ¿no? 12avo de la masa de la barra por su longitud al cuadrado. ¿Cierto? Sustituimos valores. ¿Cuánto da esa, muchachos?
La masa de la barra la tenemos, hasta aquí, 6 kilogramos, y la longitud es 0.7 metros. ¿Cuánto da esa? 0.25, profe. 0.25. 25 kilogramos por metro cuadrado. Listo. La del disco 1, vayan calculándola. Disco 1. Inercia 2 es la inercia en el centro de masas 2 más md cuadrado. Entonces, la inercia en el centro de masas 2, la de un disco, la usamos la clase pasada, es 1/2 de la masa por r al cuadrado, ¿no? Más la masa del disco por 1 cuadrado, ¿no? Listo. ¿Cuánto nos dio eso? Empezamos valores, 1/2. La masa del disco 1 es 2 kilogramos por su radio, 0,15. Más, nuevamente la masa, 2 kilogramos, por la distancia del centro de masas que es L cuartos. Entonces 0.7 sobre 4 al cuadrado. Bueno, me dicen cuánto dio esa. Vayan calculándola. .08, profe. 0.08. Van corroborando los valores, ¿no? Y la del disco, la del segundo disco, que sería la inercia 3. Entonces, sigue siendo un disco, entonces 1/2, pero cambia la masa, ¿no? Masa 2 por el radio 2 al cuadrado, más, nuevamente la masa 2, por la distancia del centro de masas, en este caso nos dio L medio, ¿no? Ahora, sustituimos, y a ver cuánto nos da. La masa 2 es de 4, el radio 2 es de 25. .62 kilogramos por metro cuadrado, profe. Profe, no entendí por qué esa distancia es L medios. L medios, aquí está, míralo. Sí, pero ¿por qué? La distancia del pivote al centro de masa del disco. ¿Dónde queda el centro de masa del disco? Aquí, ¿cierto? ¿Dónde queda el pivote? Aquí. ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? L medios. ¿Sí? ¿Sí o no? Recuerda que la barra toda mide L. Ah, ya, barra, es que el pues, segundo disco está corrido. L medios. El segundo está corrido, L cuartos. Sí, señor. Claro, claro. Listo. ¿Cuánto fue que nos dio aquí? Disculpen. 0,060 y algo, me dijeron. 0.62, profe. 0.62. Listo. Entonces ya tenemos las tres inercias. Sumamos. Me dicen cuánto dio la total. Entonces vamos a sumar las inercias, ¿no? Sería esta de acá. Esta. Y esta. Inercia total. Profe, en el disco queda por kilogramo por metro cúbico. Cuadrado, perdón. Cuadrado. ¿Cuánto dio la inercia total, muchachos? 0,95. 0.95, profe. 0,95. Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos la inercia. Ya podemos aplicar la fórmula del periodo. Pues tengo la constante que ya me la dieron. Tengo la inercia. Calculen el periodo, muchachos. Termínenlo.
0.39 segundos, profe. 0.39 segundos. Muy bien, ahí termina. Terminen de copiar ahí, muchachos. Voy a tomar lista mientras tanto. Bueno, muchachos, entonces ya terminó de copiar casi. Bueno, Sí. con este ejercicio creo que de péndulo de torsión en el taller solamente hay como unos 4 ejercicios, 5 ejercicios. Entonces, los demás ejercicios que hay de este tema de péndulo de torsión se los dejo para que los trabajen. Igual son muy similares a los de péndulo compuesto, ¿no? Si se dan cuenta, simplemente es calcular inercias. Entonces, muchachos, voy a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Listo? Ya terminamos el tema de péndulos, porque ya vimos los péndulos, péndulo simple, péndulo compuesto y péndulo de torsión. Y ya terminamos el que está en cuestionario ahorita, que es el de movimiento armónico simple y sistema Mazar-Sorte, ¿no? Entonces dejamos hasta aquí por hoy. La próxima clase vamos a ver oscilaciones amortiguadas y forzadas, sería la de la próxima semana. Y pues después continuamos con el tema de movimiento ondulatorio, que sería pues ya para segundo corte si nos rinde. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, Luego. entonces la próxima semana les voy a estar habilitando el cuestionario de péndulos solamente. ¿Listo? No se les olvide contestar hasta este domingo el cuestionario de movimiento armónico simple. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Vayan, bonita tarde, bonito fin de semana, bien juiciosos, a presentar el cuestionario. Ahí les dejo sus 40 minutos para que vayan a contestarlo. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Un abrazo para todos.